Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo video de lógica para argumentación de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNSTA. Bien, este, mm, a la clase pasada, en el video pasado, ya vimos cuáles son los componentes del lenguaje de la lógica proposicional. Es decir, habíamos hablado de variables proposicionales, de constantes lógicas, es decir, de aquellos signos que no tienen representación en la realidad. Aristóteles los llamaba sin categorimáticos, como por ejemplo la i, el sí entonces, la o, el sí, solo sí y la negación. Entonces, vuelvo a repetir, el nombre que les daba Aristóteles eran sin categorimáticos, no hacían referencia a alguna entidad extralingüística, sino el papel que juegan dentro de lo que es el lenguaje es un papel muy particular. En algunos casos es conjugar unas frases que nosotros empleamos en el lenguaje coloquial. Bien, en el pizarrón tengo algunos ejemplos que si no son muy bien visualizados por el video, yo los iré leyendo, así que no van a tener ningún problema. Del 1 al 3 tengo, el primero de ellos, como en cualquier lenguaje, ustedes cuando empiezan a estudiar una nueva lengua, se empieza con ejemplos muy sencillos para ver cuáles son las estructuras gramaticales, por ejemplo. En nuestro caso también empezaremos con ejemplos muy sencillos. El primero de ellos dice, estudio ciencias políticas y abogacía. Estudio ciencias políticas y abogacía. El primero de ellos, entonces, estudio ciencias políticas y abogacía. El segundo, Juan trabaja y estudia. Y el tercero, jugaban, cantaban. Bueno, fíjense que son tres oraciones que no tienen nada en común, aparentemente. Pero sí, por ejemplo, en la primera de ellas, estudio ciencias políticas y abogacía, tenemos esta partícula que es la I, que aparece como una I conjuntiva, que relaciona las oraciones estudio ciencias políticas con estudio abogacía. En la segunda tenemos Juan trabaja y estudia, y también aparece la I conjuntiva que relaciona dos oraciones como Juan trabaja y estudia. Y después tenemos jugaban, cantaban. Ellos jugaban, ellos cantaban. En donde la coma también oficia como una conjunción. Entonces, si nosotros queremos realizar una simbolización, es decir, pasar de este lenguaje natural, lenguaje coloquial, a un lenguaje lógico, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente: representar aquellos aspectos del lenguaje ordinario con un símbolo del lenguaje artificial que nosotros hemos creado. Sabíamos de las clases anteriores que para la conjunción, la representación es un punto. Bien, entonces, otra cosa, cada una de ellas entonces representamos esta conjunción con un punto en cada una de estas expresiones. Además, estas expresiones están compuestas cada una de ellas de dos proposiciones. En el primer caso, estudio ciencias políticas es una y abogacía es la otra. Juan trabaja es una y Juan estudia es otra, y ellos jugaban es una y ellos cantaban es otra. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común desde el punto de vista lógico estas expresiones? Es decir, que tienen la misma estructura lógica. Entonces, si en cada una de ellas yo represento la primera proposición con P y la segunda proposición con Q,
Entonces tenemos esta expresión que se lee P conjunción Q o directamente P y Q, y que es la forma, vuelvo a repetir, la forma lógica de la conjunción. En el segundo caso, en el caso 4, 5 y 6, es decir, en los ejemplos 4, 5 y 6, tengo iré al cine o a caminar, tomaré té o café, te veré el miércoles o jueves. Si nosotros hacemos el mismo análisis que realizamos para la conjunción, tenemos que en común tenemos la partícula o, que ya vimos que se representaba con una V, y relaciona, conecta dos proposiciones. Entonces, en un caso será iré al cine, iré a caminar, tomaré té, tomaré café, te veré el miércoles, te veré el jueves. Y como podemos, como dijimos, también vale para estas expresiones, el aspecto en común que tienen estas expresiones 4, 5 y 6 es que tienen la misma forma lógica, pero en vez de ser conjuntiva, esta forma lógica es disyuntiva, es decir, que relaciona en forma de disyunción P con Q, y por lo tanto estas tres expresiones y cualquiera que tengan una forma lógica común pueden ser relacionadas por una única expresión. Entonces, fíjense, en este caso, en los casos 7, 8 y 9 tenemos: si estudias, aprobarás. Si hoy es martes, entonces tengo clase de alemán. Y la 9, si estudias lógica, entonces razonarás correctamente. En estos casos, la forma lógica, con la constante lógica está dada por el sí entonces. Sí, proposición, entonces, proposición. Entonces, después de lo que sigue al sí, tienes una proposición, y esta coma, que representaría el entonces, también, después de esa coma sigue aprobarás. Algunas veces nosotros obviamos decir entonces, ¿no es cierto? Directamente decimos si estudias, aprobarás. Pero está supuesto que si completamos esa expresión, tendríamos que decir si estudias, entonces aprobarás el examen. Lo mismo que pasa en el caso 8. Si hoy es martes, entonces tengo clases de alemán. Y si estudias lógica, entonces razonarás correctamente. Bien, esas tres expresiones también mantienen la misma forma lógica, que va a ser P entonces Q. Y utilizamos para ello, acá les voy a... P entonces Q. Utilizamos una conectiva lógica nueva que se llama el condicional, o también conocida como implicación material. En el caso 10, 11 y 12 tenemos: saldrás de vacaciones si y solo si apruebas los cursos. Es un triángulo rectángulo, si y solo si tiene un ángulo de 90 grados. Y el 12, lloverá si y solo si baja la presión atmosférica y aumenta la temperatura. Tenemos un bicondicional con dos proposiciones. Saldremos de vacaciones, la primera proposición, apruebas el curso, la segunda. Es un triángulo rectángulo la primera, el triángulo tiene un ángulo de 90 grados la segunda proposición. Lloverá la primera proposición, baja la presión atmosférica y aumenta la temperatura. Pero podríamos, para no complicarnos, podríamos sacar esta conjunción y quedarnos solamente con lloverá si y solo si baja la presión atmosférica. No interesa si eso es cierto o no. Lo que nos importa a nosotros es la estructura lógica. Y la estructura lógica de 10, 11 y 12 es la misma: P, si, solo si, Q.
y se lee de esa manera que acabo yo de decir. Repito, P, sí, solo sí, Q. Por último tenemos 13, 14 y 15 expresiones negativas como no iré al cine, es falso que llueve o no es cierto que hoy es jueves, y que se representan con el signo de la negación y la proposición, que en el primer caso será no iré al cine, llueve y hoy es jueves. Entonces, ¿pero qué les estoy mostrando acá? Lo que les estoy mostrando es que hay una infinidad de expresiones que mantienen una única forma lógica. En el primer caso es conjuntiva, en el segundo caso es disyuntiva, en el tercer caso es condicional, en el cuarto bicondicional y por último tenemos la negación, que fíjense que a diferencia de las anteriores no relaciona un enunciado con otro, sino simplemente afecta un enunciado en su totalidad. Bien, es lo que les quería mostrar en este video, es decir, cómo nosotros extraemos en el proceso de simbolización, es decir, de pasar de un lenguaje a otro lenguaje, del lenguaje coloquial al lenguaje lógico, cómo extraemos la forma lógica que nos interesa a nosotros para luego analizar en conjunto razonamientos. Muchas gracias y seguimos con otro video.